¿Cómo están, amigos? Yo recibí bastantes mensajes de parte de muchos de ustedes acerca de la iniciación en este último video que hice de la iniciación reptiliana. Me parece que es bastante importante que nosotros entendamos ciertas partes de nuestra vida, ciertas etapas de nuestra vida. Como les explicaba en el video anterior, en ocasiones, la iniciación, esa etapa de la vida llamada iniciación, que es ese cambio, ese nuevo despertar, esa mentalidad nueva que vos tenés, como ese nuevo nacimiento, llamémoslo así, te ve tu perfil, te conoce y ahora te pone a prueba. En ocasiones, como les decía anteriormente, estamos pasando por cosas difíciles que posiblemente nosotros decimos, yo no lo merezco, es que yo no he sido tan mala o tan mala persona como para que a mí me suceda esto. Y entonces, ¿cuál es la respuesta de esta situación? Aquí donde nos preguntamos y empezamos a cuestionar a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y hay otros que están peores y no les pasa y todo les va bien. ¿Y por qué uno, cuando intenta ser mejor persona, te va mal, empezás a perder todo, tal vez te despiden de tu trabajo, te deja tu mujer, te divorcias, etcétera, etcétera? ¿Por qué? Esas son de las mayores preguntas y esta es una de las respuestas que les voy a dar. La iniciación es la manera en que vos vas a entrar, te vas a transformar en un nuevo ser, en lo que vos vas a adquirir otro conocimiento, en donde vos tenés que desvaciar o vaciar todo ese conocimiento, basura, que nos han venido imponiendo y llenarte de uno nuevo. Recordando que un vaso no se puede llenar si ya está lleno. Tenés que vaciarlo para llenarlo una vez más. Ahora fíjate esto. De hecho, esta metáfora también la habla Jesús cuando se menciona en la Biblia, cuando habla de que en un odre viejo no se puede poner vino nuevo, sino el odre tiene que ser nuevo también, el recipiente tiene que ser nuevo también. Aquí te está hablando de la iniciación y de ese nuevo conocimiento que vas a ir teniendo. Jesús también tuvo su etapa de iniciación y fue cuando él desaparece en esos 13 años. La gente piensa que es un niño, pero él era un adulto. Cuando él tenía 12 o 13 años, en el judaísmo esa edad se considera como un adulto. Entonces él ya era un adulto y nosotros lo vemos con los ojos del desconocimiento de esa cultura. Entonces él ya era un adulto cuando él desaparece y empieza toda su formación, que es a través de Egipto, a través de la India y de otras partes del mundo, del Tíbet, donde él ha estado. Cuando él reaparece, viene y se bautiza, que es el fin de la iniciación que él tiene. En ese momento, después empieza la prueba en el desierto. Es decir, todos tenemos esas etapas de prueba. La tuvo Elías, la tuvo Moisés. Algunos la tienen en ayuno. Es decir, todos tenemos esa etapa cuando vamos a entrar a un nuevo cambio en la vida. Si a vos te ha ido mal y le preguntas a Dios, ¿por qué a mí? Y te lamentas. La pregunta pareciera lógica, ¿verdad? Pareciera lógica. Pero a la misma vez que parece lógica el preguntarle a Dios que por qué a vos, si vos no lo mereces, refleja ignorancia en el fondo, porque es Dios mismo, es la vida misma, es el universo, es el cosmos que ahora te está iniciando. Te está llevando ya en el camino de la iniciación, porque el camino de la iniciación para llegar a él, para llegar a ese conocimiento, a ese saber, uno tiene que sufrir, uno tiene que pasar muchísimas pruebas. Vos podés pensar que es como sufrir, otros vamos a pensar que son pruebas que tenemos que ir superando, como en el caso de Credo Mudva en el episodio anterior. Pero así todos hemos pasado unas pruebas para irnos incrustando en el camino de la iniciación. Incluso ustedes mismos que buscan este tipo de programas, ahora se ha convertido en un camino de la iniciación, porque a medida que ustedes van viendo distintos programas, no solamente el de Marcelo Larín, sino el de otros amigos, de otros colegas, y ustedes comentan lo que ustedes han visto y se burlan de ustedes, a partir de ahí también ya es una forma de empezar en la iniciación. Yo les comentaba que tenía este libro que se llama Los Iniciados. Bueno, aquí está Ramá, también Hermes,
Y bueno, hay muchísimos. Está Pitágoras, habla de Jesús, Moisés, Mohamed, que es el que se conoce como Mahoma, Buda, de muchísimos. Este libro a mí me llegó después que yo hice esa alianza con Dios, la que yo les he relatado aquí. Me llegó casi de una forma mágica y logré entender muchísimas cosas acerca de la vida. Cuando vos entendés cómo actúa la vida, te das cuenta que nada es sufrimiento, todo es aprendizaje, todo. La mayoría de cosas son pruebas para tu próxima reencarnación, porque todo lo que hagas en esta vida va a tener su eco en tu próxima reencarnación, todo. Por eso siempre es importante uno adquirir un conocimiento, leer un poco de todas las cosas y tener palabra, porque tu palabra es lo único que te va a ayudar al otro lado, en el otro mundo. Hay escuelas de iniciación, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los esenios hay una escuela que no he estado ahí, pero yo sé que hay una escuela en la India en donde ellos te eligen, no importa en qué parte del mundo estés, ellos te van a ir a encontrar y te van a decir que vos sos el elegido. Ellos mismos te preparan y te llevan hacia la India. Allá estando en la India, prepara tu iniciación, que dura alrededor de 3 años a 5 años y finaliza con el bautizo del sol. Esto yo lo sé porque 2 amigos míos fueron elegidos de esta manera. Lo mismo pasa en la escuela que está en México y 2 más que yo conozco, no del que yo sé que yo he estado ahí, sino que yo sé su ubicación geográfica, que están en Sudamérica, y una que está en Central América. Por lo general, estas escuelas de iniciación no vas vos y las buscas, sino ellos van y te encuentran cuando ya saben que sos un alma que ya está preparada para la iniciación. Hay una escuela que también está en Estados Unidos, que es la que ustedes están viendo ahora mismo en pantalla. Se llama Builders of the Adytum, que en español sería más o menos como constructores del hábito. Fíjense que esta escuela es una escuela iniciática y tiene una característica que solo tenían en las escuelas del misterio allá en el Viejo Egipto, y son de las que más me ha llamado la atención. De hecho, hay un amigo mío que se llama Richard, que por cierto él ve mucho el canal, y bueno, su papá es estadounidense y su mamá es de Costa Rica. Entonces hace 3 semanas yo hablaba con él y bueno, ya íntimamente en la conversación él me contó que había sido iniciado en esta escuela, en donde él cuenta que al menos a él lo llevó un conocido y ahí te enseñan acerca de la cábala, acerca del misticismo, del cristianismo. El cristianismo tiene muchísimo misticismo. Lo que pasa que en las iglesias el misticismo le pusieron la puerta cerrada y solo dejaron entrar el palabrerío, las prédicas, y la verdadera enseñanza la dejaron afuera. Pero esta escuela la ha retomado. Así también enseñan muchísima ciencia del judaísmo y de otras religiones. Entonces él cuenta que a medida que vos te vas instruyendo en toda esa biblioteca de libros que te van dando y todas las instrucciones que vas mejorando, también te enseñan técnicas para poder salir de tu cuerpo. Entonces él contaba que hay una habitación en forma de cilindro y que hay un libro, pero esa habitación en forma de cilindro no podés entrar y tampoco podés salir. La única forma en la que vos podés llegar a este lugar es en cuerpo astral. Entonces él decía que afuera están todos y vos estás ahí. Hay como una especie de una banca que es en U y vos estás sentado a hacer los ejercicios que tenés que hacer, y de repente te desprendes, atravesas eso y vos les decís qué es lo que dice el libro. Cuando vos salís, entras a tu cuerpo, todos están ahí, los maestros están ahí, y cuando vos salís te preguntan qué leíste y vos tenés que hacerle un resumen de lo que está ahí en el libro y de las partes que vos has leído. Cabe recalcar que aquí en estas escuelas iniciáticas no existe lo de la copia, es decir, que otro te va a decir qué es lo que vos tenés que decir. Esas cosas en esos niveles no existen. Entonces esta persona se desprende de su cuerpo astral, lee el libro y de esta manera ya puede ser un maestro. Este tipo de escuelas siempre han existido, pero no son públicas. Ahora vean este otro punto de vista. Esto, lo del misterio, lo de las escuelas iniciáticas, habían sido siempre
una de las primordialidades de Estados Unidos y la Unión Soviética, porque ellos siempre habían querido personas que pudieran hacer este tipo de cosas. Hay que recordar el caso de Ingo Swann y el papá de todos los visores remotos, de estos que se podían desprender de su espíritu, que se llama Pat Price, de cual yo he hecho ya un programa acerca de esta persona. La propia FBI, la CIA, tiene estas mismas escuelas por lo general, pero ellos solo reclutan para que sean parte y agente de ellos, así como la Unión Soviética. Ellos son los que empezaron con esto, y Estados Unidos después agarró y adoptó también esto como para un cuerpo de seguridad. Así ambos también se espiaban. Pero el inicio de todo es estas escuelas del misterio y estas escuelas iniciáticas. Ahora, vos podés pensar, esto es otro punto que a veces me han preguntado, ¿y cómo se financian? ¿Verdad? Bueno, te lo voy a decir que cuando vos ingresás a esa escuela, vos no pones ni un peso, nunca pones nada, no pones absolutamente ni un dinero, sino que los que ya fueron iniciados, ellos hacen una pequeña aportación para que vos estudies, para que vos estés ahí. Entonces, cuando ya termines, es cosa tuya si vos querés colaborar o no, pero el que está estudiando, el que está sacándole provecho a esa iniciación, nunca pone ni un centavo. Esto tampoco pasó en la India, como les decía, los esenios. Cuando ellos van, ellos te costean absolutamente todo. Vos no pones absolutamente nada más que la disponibilidad y las ganas de aprender. Y también el otro de los requisitos es que esto no se debe de ser publicidad, es decir, los nombres, es decir, allá está una escuela de iniciación, vamos, allá está otra. No se debe de hacer ese tipo de cosas, son parte de los reglamentos, y quizás creo que son de las cosas que han logrado resguardar toda esta ciencia y este conocimiento a lo largo del tiempo. Yo te invito a que averigües también de las escuelas de iniciación y que vos podás iniciarte en este camino. Te va a llevar a una conexión directa con ese Dios del cosmos, esa conexión que vos sentís, que vas a llegar a sentir cuando abrazás un árbol. Vas a sentir que ese es tu hermano también, que es tu prójimo, y vas a entender que aquel mandamiento que te decía, ama a tu prójimo como a ti mismo, la gente normal va a pensar que eso significa al ser humano, pero nuestro prójimo es toda la creación, todo, desde un árbol, desde las hormigas, desde un animal, desde el pájaro, todo es tu prójimo, porque todo fue hecho por el mismo ser. De hecho, nosotros somos los últimos en haber sido creados. Si no, recordemos el relato de la Biblia, al sexto día se hizo al hombre. Entonces, primero hizo muchísimas cosas Dios antes de hacer al ser humano. Entonces, primero los hermanos mayores son los árboles, es la naturaleza, son los animales. Entonces el mandamiento, amar a tu prójimo como a ti mismo, no solo significa del humano a humano, sino a todo ser viviente. Espero haya sido de tu agrado. Mi nombre es Marcelo Larín y como siempre les digo, tratemos de ser mejores personas. Yo soy el principal que trato eso, porque pues, yo tengo muchísimo más defectos que ustedes, imagínense. A mí me gusta el reggaetón, voy a las discos también y muchísimas cosas más, pero excepto pues no tengo ni un vicio ni nada de esas cosas. Pero todos tenemos cosas que corregir, pero siempre vamos a tener un lado divino y un lado pagano. El ser humano en este mundo siempre va a tener ese tipo de cosas. Oiga, así que siempre tenemos que trabajar el lado espiritual. Aunque vivamos en este mundo, escuchemos la música que escuchamos, hagamos lo que hagamos, siempre cultivemos esa parte espiritual que todos tenemos. Hasta pronto.